Hola, bienvenidos a otro gran webinar del ICSP en español. Mi nombre es Sky y soy el director del proyecto Unión en ICSP. Ahora permítanme presentarles a la moderadora de esta sesión, Analia Pastrón. Ella es la fundadora y directora ejecutiva de Smartly, emprendedorismo social en ODS, Nueva York y Buenos Aires. Analia. Gracias, Sky. Muchas gracias. Un placer estar inaugurando una nueva edición del webinar en español del Consejo Internacional de Pymes, con sede en Washington y representación en más de 80 países. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar teniendo este webinar específicamente en el idioma español. Y bueno, en el día de hoy tenemos dos distinguidos panelistas, Carlos Bustos, desde la ciudad de Barcelona, que es el fundador y CEO de OnHof, una compañía de identidad digital. Ahora nos va a estar comentando detalles, y Liva Sebright, que es de Lituania, pero se encuentra en Chile, en la Universidad de la Frontera, es académica, y bueno, también nos va a estar comentando acerca de las dificultades que atravesamos en esta crisis y los negocios. Así que bueno, un placer, bienvenidos a ambos, y que me escuchen bien. Saludos, Liva, Carlos, ¿me Hola. escuchan? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Genial. Bueno, un placer, Liva. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Carlos, contanos, estás en Barcelona y contanos lo que estás haciendo con tu empresa. Pues bueno, la verdad es que recién en Barcelona estamos en fase 1. Esto hemos aprendido mucho estos últimos meses, ¿no? Con el COVID hemos globalizado muchas cosas en el mundo, y una es lavarnos las manos, ¿no? Algo que se nos había olvidado porque era como algo que nos decían nuestros abuelos y parecía que no era necesario, ¿no? Y bueno, el primer mundo y el tercer mundo se han juntado porque realmente la crisis sanitaria ha sido devastadora en España, y eso pues nos ha puesto a plantearnos pues muchas cosas, y desgraciadamente Ahí, Carlos, no te llego a escuchar. Sí, A ver ahí. sí. Os decía que parece que ha habido un microcorte, no sé. Fíjate si puedes arreglar que tenés el audio muy bajito. Sí, A ver ahí, sí. el audio. Mientras le voy avisando a las personas que se están conectando que, a ver ahí, Perfecto, ¿mejor ahora? un poquito mejor, te escuchamos Perfecto, ahí. pues lo subo más. Un poco más, sí. Os estaba contando que el COVID ha sido por primera vez un fenómeno que realmente ha hecho que muchos países pues se planteen si realmente están en el primer mundo, o si ciertos recortes, ciertas situaciones de sanidad pues hayan hecho que nos planteemos si realmente estamos tan seguros, o si es todo tan bien estructurado como parecía, ¿no? Bueno, en Barcelona, por ejemplo, pues tenemos a nivel sanitario, pues ha sido bastante duro, pero lo que estamos viendo ahora mismo es que hay, pues por ejemplo, un 35-40% de los negocios que han quebrado, básicamente. Es decir, en estos momentos el retail en Barcelona, las tiendas, pues ya va un 35% ya no van a volver a abrir. Y eso, pues claro, es devastador, porque el tejido productivo de los países, la clase media, somos los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, que somos los que damos empleo a personas, y que en estos momentos pues estamos en una situación complicada, ¿no? Cuanto más grande es la empresa, más recursos tiene. Muchas veces cuando una empresa es pequeña, el problema son las manos, ¿no? Que hay que hacer muchas cosas y al final no nos da el día, no nos da el tiempo. Entonces, por eso es importante estructurar muy bien la información, y es muy importante tener muy claro cuál es nuestra propuesta de valor única, y tener muy claro qué es lo que vamos a ofrecer al mercado, y quién es nuestro target, ¿no? Nuestro buyer persona, o si tenemos más de uno, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Barcelona, como te decía, estamos empezando el verano, empezamos a poder ir a los restaurantes, todavía en las terrazas, empezamos a vivir otra vez después de 2 meses. Yo personalmente he estado cuidando a mi mamá durante un mes y medio encerrado en casa, así que bueno, ha sido una experiencia también de
hacer de mamá, de mi mamá, porque ya tiene 84 años, entonces ha sido muy bonito y bueno, son épocas de aprendizaje que nos hacen otra vez pues Sin duda. plantearnos las cosas principales en la vida. Exacto, exactamente. Ahí hago un paréntesis, aquellas personas que nos están escuchando y quieran enviar sus preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Al finalizar las disertaciones vamos a estar leyendo las preguntas y los comentarios y los panelistas van a estar respondiendo. Carlos, bueno, ¿querés compartir tu pantalla y empezamos con la presentación? Perfecto, pues yo voy a empezar la presentación. La verdad es que no quiero enrollarme mucho con gráficos y con cosas. Quiero ser bastante simple porque creo que en estos momentos lo que se necesita son tener unas bases claras de quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y utilizar pues los canales que están a nuestra disposición hoy en día para poder transmitir esos mensajes, ¿no? Está claro que hace muchos años que el mundo está cambiando. Nosotros, nuestra compañía, no sé si se ve el ratón, pero eh, el, nosotros nos llamamos on-off porque hace años que vimos que el mundo había tomado, pues las organizaciones eran o muy online o muy tradicionales y había un hueco entre medio de personas que entendían que no tenían por qué elegir entre el mundo digital y el mundo analógico. La pandemia nos ha enseñado que el mundo analógico pues es débil si no puedes interrelacionarte y en cambio que a través de un ordenador pues podemos tener interrelaciones con otras personas. Entonces mucha gente se ha dado cuenta que existía el mundo online, pero a la vez el mundo online no es tan comprensible. Yo siempre digo, por ejemplo, con el tema de las webs, ¿no? Las webs hoy en día están diseñadas de una manera que uno cuando entra en ellas no sabe si ha visto un 1, un 5 o un 10%. Y siempre pongo el ejemplo de la evolución de los soportes físicos en papel, ¿no? Que había pergaminos, inventaron la imprenta y fíjate que han evolucionado los libros, todo, pero todo es encuadernado, todo son páginas, es una estructura en que cuando tú te abres el libro, sabes que el libro tiene 200 páginas y has leído 10, pues te queda mucho por leer. Y eso es algo que en la web, en el mundo online, no se tiene esa percepción. Es lo mismo que yo que sé, las redes sociales, los canales de digitales de YouTube, cuando la gente empieza a publicar, y al final no sabes de todo lo que ha publicado qué es lo que es realmente importante. Por ejemplo, en un canal YouTube, yo reto a que veáis qué es lo que hace una empresa viendo un canal YouTube. ¿Por qué? Porque ese vídeo corporativo que hace la presentación de 2 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos, que explica qué es lo que haces, no está, o lo pusieron el primero y ya ha desaparecido. Entonces, lo que yo siempre intento transmitir cuando hablo de la H, de la hibridación, es cómo podemos, y la tercera variable que es súper importante es el tiempo. La gente cada vez tiene menos tiempo, entonces tienes que resumir, tienes que ser muy, muy, muy objetivo. Entonces, básicamente tenemos que, hay una falta de alineamiento entre lo que es el mundo online y muchas personas que todavía están en lo tradicional. Entonces, por eso nosotros hablamos de nuevos soportes y nuevas oportunidades para los materiales y creemos mucho en la conexión entre lo físico y lo digital. Es decir, el aprovechamiento de lo físico y la evolución de lo físico en los soportes digitales. Y eso requiere un cambio de paradigma. Por ejemplo, yo siempre digo a las empresas, ustedes ya han hecho la conversión a A5. La gente me dice, ¿la conversión a A5, señor? ¿Esto qué es? Pues mire, señor, deje de imprimir en A4. El A4 es del siglo pasado, usted tiene que empezar a imprimir en A5. Todos los materiales, si usted los pasa a A5. Y he hecho ejemplos, lleva con universidades, por ejemplo, con los sílabus. Y me dieron sílabus de unas universidades en Perú y simplemente el sílabus que estaba en Word lo pasamos de A4 a A5 y voilà, ya se podía leer en el móvil. Y fíjate que te daban el A5, te daban el A4 y en el móvil no se podía leer, con lo cual la gente no lo leía. Por eso hablamos de cosas sencillas, cómo podemos conseguir con ofimática estar en Internet, cómo podemos conseguir ser visibles y que nos vean y que nos lean. Por eso hablamos de nuevas oportunidades para los materiales tradicionales. No hace falta programar en HTML, no hace falta ser informático, lo único que hace falta es tener la capacidad de empoderar. Y luego, obviamente, el mundo digital lo que nos va a permitir es generar ahorros y podemos generar ahorros con criterios sostenibles. La gente me dice, es que usted es un talibán digital. No, nosotros empezamos hace años siendo
ONH, y eso es cuando abrimos en Escandinavia, en el norte de Europa. Luego abrimos en Sudamérica y empezamos a entender a la gente off. Yo ya tengo una edad, con lo cual pues yo soy más off que on. Y fijaros que en el H nos hemos encontrado que está el paraíso, ¿no? Y además que puede uno ser más sostenible. Bueno, esto ha salido hace poco. Es una cosa que es muy curiosa, pero al final el miedo en estos momentos es lo que hace que se mueva el mundo. No es el miedo a morir, no, es el miedo a no saber, porque realmente tenemos un desconocimiento. Yo tengo 5 amigos médicos, pongo un ejemplo, y cada uno me dice una cosa diferente. Entonces, no, que sí es muy contagioso, ahora sí hay una investigación, entonces, claro, hay un desconocimiento tan grande. Fijaros que aquí donde ahora ponen en el papel 30 minutos, en un documento anterior me decían que eran 5 días. ¿Son 5 días o son 30 minutos? Y ya empezaremos con los analistas, con los técnicos, con los laboratorios. No, depende de lo poroso que sea el papel, depende si le han puesto una capa o no. Lo que quiero deciros es que al final ahora mismo tenemos unas condiciones en las cuales el roce es complicado y tenemos que evolucionar nuestros negocios para ser capaces de tener una etiqueta digital y poder estar hablando aquí y compartir información. Entonces, antes, ¿cómo nos presentábamos? Teníamos una tarjeta de visita y teníamos un brochure y lo dábamos a la gente, ¿verdad? Y ¿qué sucede ahora? Ahora tenemos una serie de nuevas herramientas, una serie de nuevas redes sociales, una serie de cosas, pero al final lo básico es quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Entonces, no sé cómo voy de tiempo, Analía, me vas avisando. Entonces, Yo te aviso, sí, tranquilo. ¿cómo nos presentamos si no podemos juntarnos? ¿Qué hacemos, no? O sea, hoy en día, entonces, claro, si somos un profesional, si somos una empresa pequeña, pues sí, tenemos LinkedIn, por ejemplo, pero LinkedIn la gente lo está utilizando para buscar trabajo. La gente busca negocio en LinkedIn, ¿no? Entonces, busca sus pares, busca información, pero negocio es complicado. Entonces, ¿cómo nos podemos interaccionar? ¿Cómo podemos gestionar la manera en que nosotros presentamos lo que hacemos? Entonces, bueno, nosotros estuvimos analizando esto. Esto no es nuevo de ahora. Lo que pasa es que con el COVID estamos teniendo mucho éxito. De hecho, en Chile tenemos un partner que me está hablando justo ahora antes de la reunión y me decía que es que se ha disparado las consultas y que todo el mundo está con la digitalización como loco ahora. Claro, es que cosas que antes, pues este señor llamaba al cliente y le decían, bueno, no sé, no lo necesito, ya veremos, sí, esto sí, me parece muy interesante. Pues ahora de repente ese señor le está rompiendo el teléfono porque dice que lo necesita para ayer, ¿no? Entonces, lo que quiero deciros es que hay veces que las crisis lo que hacen es que aceleran situaciones que deberían haberse gestionado de una manera más tranquila. Pero bueno, es lo que pasa. Pues nosotros, ¿qué decimos? Decimos que podemos presentarnos de una manera sin tocarnos y podemos presentarnos a través pues, de una cosa que inventamos hace años, pero que creemos que por eso estamos aquí en esta ponencia y creemos que es muy valioso, que es el tema de la identidad digital. Fijaros que la identidad digital es algo tan absurdo como que no existía en Internet, porque LinkedIn, si tú estás en una empresa y trabajas en una empresa, el LinkedIn es tuyo, no es de la empresa. Aunque la empresa tenga un LinkedIn, la identificación con la persona no existía como existía en las tarjetas. Fijaros que en las tarjetas impresas sí que éramos nosotros. Y entonces dentro de las estructuras organizativas tenías el logo de la empresa, tenías el nombre y tenías el cargo. Dependiendo de lo importante que era el logo, dependiendo de lo que importante era el cargo, el nombre era menos importante. ¿Y qué sucedía? Que estaban los que tenían tarjeta y los que no. Hoy en día en el mundo digital nosotros pensamos que hay que darle identidad a todo el mundo. Es decir, en las organizaciones hay que darle identidad a todo el mundo, porque todo el mundo puede interactuar a través de un teléfono móvil y puede ser un comercial aunque no venda, simplemente presentando la compañía. Por eso es importante tener muy claro, tener los medios digitales disponibles para poder presentar quiénes somos y qué hacemos. Entonces, bueno, yo básicamente lo que quería es que entender que antes del COVID también podíamos haber tenido tarjetas hibridadas que se llaman, que es para que la gente H, cuando tenemos una interacción con la gente, tenemos que definir si la gente es analógica o si es digital. Si la gente es analógica, le tenemos que dar nuestra tarjeta física y luego tenemos que explicarles cómo a través de esta cosita, y aprovecho para los asistentes, que si no lo saben, pues es una información valiosa. Esto, hoy en día, cualquier cámara de cualquier iPhone lo lee. Es decir, que no necesitas bajarte nada. Y los Android, prácticamente todos ya, si se han actualizado las versiones. Al final, básicamente lo que estamos intentando transmitir es que los tips para ser mucho más eficiente es, primero, tener muy claro quiénes somos y poderlo poner por escrito. La propuesta de valor única de qué hacemos y por qué nos van a contratar y cuáles son los servicios que nosotros damos.
al final la gente que hace de todo no hace de nada y eso no genera confianza. Tenemos que saber mostrarnos quiénes somos. Creemos que hoy en día la imagen es súper importante y un pequeño vídeo pues siempre creemos que ayuda mucho porque la gente, pues ya sabemos que hay algunos que son más visuales, otros funcionan con el oído, otros funcionan con la vista. Entonces esos diferentes perfiles cerebrales de las personas a la hora de recepcionar la información hacen que te aconseje que cualquier presentación pues sea en escrito y en interacción, en digital multimedia. Y bueno, básicamente la solución y las tarjetas digitales, que bueno, nosotros no somos los únicos fabricantes, pero somos uno de los pioneros y uno de los que trabajamos pues, mucho el tema corporativo, pues pueden ser multidioma, pueden calcular la cohuella. Entonces yo quería quizá enseñaros una tarjeta y enseñaros una tarjeta que es la de la mía, en este caso, para que podáis ver cómo es una tarjeta digital directamente. Entonces, mi tarjeta, y fijaros que la empresa es oscura y esta es y pues tiene los elementos que os decía, ¿no? Las publicaciones, lo que hacemos, pues tarjetas digitales, los vídeos y sobre todo, pues obviamente que tenemos la posibilidad de que nos interactúen con nosotros y la posibilidad de que vean qué es lo que hacemos a través de nuestra web y a través de nuestras redes sociales. Entonces, bueno, tips es, hay que digitalizarse, hay que demostrar qué hacemos en 2 minutos, tiene que ser alguien capaz de ver un vídeo o de leer una presentación y saber qué hacemos, porque la gente no tiene tiempo. Y 3, tenemos que estar atentos. Hoy en día hay muchos canales de comunicación y la gente lo que necesita son soluciones rápidas. Entonces, no debemos crear proyecciones irreales de lo que hacemos. Si proyectamos más de lo que somos capaces de hacer, pues lo que vamos a generar frustración y no vamos a generar un buen boca oído. Porque hoy en día las redes sociales son las que o nos suben o nos destruyen. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y bueno, os quiero hacer simplemente un roleplay muy rápido a los que queráis, que es a través de vuestro iPhone o de vuestro teléfono. Probéis con vuestro teléfono móvil que si podéis descargar la tarjeta, ¿no? Tenéis simplemente que sacar vuestro móvil y con la cámara leer el QR y ver si estáis pudiendo o no descargar vuestra tarjeta. Y una vez que lo habéis hecho, pues podéis añadirla a contactos, añadirla para hábitos. El sistema os lo va a explicar desde aquí si la habéis podido leer. Y si no, pues bueno, encantado de que poderos ayudar en otro momento. No sé, Analía, ¿qué te ha parecido? Perfecto, Carlos. Sí, perfecto de tiempo. Sí. Voy a dejar de compartir y nada, espero que me podáis hacer las preguntas que queráis. Perfecto, sí, ahora en un rato lo que terminemos con las ponencias, vamos a hacer el momento de preguntas, así que por favor anótenlas ahí en la sección de preguntas y respuestas, donde vamos a estar respondiendo y dando momento también a que los panelistas canalicen las consultas. La verdad que es muy interesante la identidad digital y cómo esta pandemia ha acelerado esta percepción social de la necesidad de tener una identidad digital como profesionales, como en nuestros negocios, nuestros emprendimientos, y esta herramienta que mencionaba recién Carlos, en ese sentido es muy importante y viene a dar respuesta también a algo que después le voy a pedir que en el momento de las respuestas, preguntas y respuestas detalle un poco más el tema de la huella digital, todo el impacto que esto también tiene en el ecosistema, que es muy valioso, y también otras herramientas que sé que tienen como brochures y demás, para otro tipo de soportes que también se necesitan, como folletos. Bueno, ahí estuvo comentando varios detalles, así que gracias, Carlos, la verdad que muy ilustrativa, y vamos a volver ahora en un rato nomás. Liva, entonces ahora nos vas a comentar un poco lo que has estado analizando con respecto a esta pandemia y los negocios, las empresas, los emprendedores sobre todo. Sí, exactamente. Adelante. Gracias, Analía. Gracias. Y primero, International Council of Small Business. Yo recién me uní a esta familia. Mi nombre es Ieva Gebrite. Yo soy lituana, pero desde más que 11 años vivo acá en Chile, puntualmente en el sur de Chile. No
La perspectiva que voy a presentar hoy día va a ser justamente de las pymes chilenas, pero de la llamada periferia, ¿no? De las regiones subnacionales. Y también lo he investigado durante varios años ya en distintos proyectos míos de investigación sobre la resiliencia de las micro y pequeñas empresas, de emprendedores como personas, de emprendimientos como unidades, ¿no? Que generan ingresos, eh, etc. Y primero me gustaría, haciendo una pequeña mirada global, acá las estadísticas que todos conocen bastante bien, creo, que sabemos que en los países, en las vías de desarrollo, las MIPYMES forman un 9% de empresariado, ¿no? De las empresas. Sin embargo, su aporte al PIB es bastante bajo porque sus tamaños son muy pequeños. Sin embargo, esto los hace, a diferencia de los países desarrollados, donde tanto en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, como en Europa, las estadísticas siempre son un poco parecidas, por sobre 58%, cerca de en Europa 64, dependiendo del año de informe, y eso bajo la llamada la antigua normalidad, ¿no? De lo que hemos... seguimos con la mirada global como el World Economic Forum, como el Foro Económico Mundial, clasifica los riesgos tanto en área de industrias como simplemente en la vida, nuestra vida socioeconómica, cultural, tecnológica, nuestra relación de la humanidad con medio ambiente. Aquí pueden ver los riesgos por categoría: económicos, ambientales, geopolíticos, sociales, tecnológicos. Y aquí destacado bajo los riesgos sociales están las enfermedades infecciosas. El informe de World Economic Forum, que salió alrededor de 20 de enero de este año, pueden ver acá un abanico, un mapeo de estos riesgos, de estas categorías, por su probabilidad de que suceda y por su impacto esperado. Como ven, para 2020, lo que se esperaba era mayor ocurrencia de los desastres ambientales, o mayor ocurrencia, impacto negativo en nuestra vida social, económica, geopolítica, en tecnología. Estaba más bien asociada a los riesgos ambientales. Obviamente vamos haciendo zoom in ahora hacia Latinoamérica, vamos a encontrar que tanto el estallido social del octubre de 2019 en Chile, como otras realidades en América Latina, como en Venezuela, Ecuador, los años anteriores, Colombia, Bolivia, etc., viendo que los riesgos, ¿no? Basados en la perspectiva desde el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvimos temas de seguridad, tecnología asociada a la acción para mitigar cambios climáticos, tecnología para conectividad, cooperación regional a nivel latinoamericano, inclusión social y la modernización de las instituciones gubernamentales y sociales fueron los temas que serían áreas de mayor riesgo, o áreas donde uno tenía que tomar en cuenta al planificar su actividad económica, incluyendo las pymes. Ahora bien, acercándose ya a Chile, lo que me solicitaron es hablar de las experiencias de las pymes chilenas
de las pequeñas y medianas empresas chilenas en el contexto no solo de la pandemia, sino en general de los desastres, de las interrupciones a sus negocios. Aquí nuevamente vemos que en febrero 2020 todavía el Foro Económico Mundial calculaba, ¿no?, predicía que el comercio de integración, energía, agua, medio ambiente, innovación y sofisticación de negocios, brecha de género, crecimiento inclusivo, ¿no?, que nadie se queda atrás, y productividad van a ser los temas para el 2020. ¿Cómo cambió el mundo exactamente? De hecho, en menos de que 30 días, en menos un mes, esta herramienta de Strategic Intelligence de World Economic Forum hace un compilado de distintas publicaciones, tanto piezas de opinión como estudios como de Johns Hopkins University, que todos estamos ahora viendo para actualizarnos y saber en qué está la situación actual. Aquí veremos que turismo, mercados financieros, comercio, mercado laboral, claramente lo que mencionaba Carlos antes, y la gobernanza van a estar, bueno, que ahora vemos en Estados Unidos, van a estar los más afectados por la pandemia. Y esto nos lleva al nivel subnacional chileno, a nivel regional. Aquí tenemos regiones, en Argentina, quién sabe, tenemos provincias, ¿verdad? En otros países federados pueden ser estados o igual provincias o similares. Acá en Chile está organizado de manera unitaria, centralizada, y tenemos regiones como unidades más bien administrativas, no tanto autónomas políticamente o de manera o en el sentido fiscal. Pero aquí tenemos la vista de las regiones del sur y veremos que el ecosistema emprendedor, que en muchos casos sustenta tanto surgimiento como son testigos de falla y resurgimiento, o aquí lo llaman reemprendimiento por parte de MIPYMES, es lo que pueden percibir acá en un resumen de lo que tenemos y lo que falta. Los lindos programas que también al final les voy a mostrar y agradecer son de Cercotec, del Servicio de Capacitación Técnica del Estado, y que quienes implementan desde años ya un programa de centros de negocios para desarrollo de los pequeños negocios. Aquí continuamos describiendo la situación en el sur de Chile, puntualmente en la Araucanía, una de las regiones con mayor vulnerabilidad, pero es bastante parecido a lo largo del sur de Chile. Vemos que la volatilidad, ¿no?, la sobrevivencia de las medianas, pequeñas y medianas empresas son, el ciclo es muy intenso y tenemos emprendedores reemprendiendo de repente por décadas. Eso, al parecer, por lo menos acá en el sur de Chile, mayormente por los desastres naturales, no son algo que es desconocido a una MIPYME chilena. Sin embargo, los últimos 2 años, justamente en 2019, por el estallido social, y ahora en 2020, con la pandemia, las crisis que afectan a las MIPYMES son múltiples, o sea que no es solamente una interrupción de negocios, algo muy puntual. Y acá justamente, tal como dijo Carlos antes y Analía, que la pandemia como que descubrió, sacó un velo del tema tanto de resiliencia como sostenibilidad y la relación entre estos dos conceptos. Pero acá hoy día me invitaron a hablar de la resiliencia. Aquí podemos ver cuáles son los distintos conceptos que la literatura a lo largo del mundo
aunque usualmente en los países desarrollados, los estudios de casos nos han mostrado sobre la resiliencia de una persona, ¿no? Normalmente lo estudiamos nosotros de administración de negocios junto con los psicólogos. Resiliencia del emprendedor, nuevamente la parte individual es mucho más importante que organizacional, mientras que en resiliencia de emprendimiento o modelos de negocios resilientes o resiliencia de negocios, aquí ya entramos en área de resiliencia organizacional. Y para las MIPYMES, resiliencia de emprendimiento y resiliencia organizacional son dos conceptos que yo ocupo acá y que son claves. Luego, para las grandes empresas, resiliencia corporativa, sectorial, de repente se habla de resiliencia del sector de turismo, por ejemplo, donde yo hago mayoría de mi trabajo de campo. Y resiliencia económica, por ejemplo, del territorio, es un concepto bien popular en el mundo anglosajón también. Y acá, resumiendo una definición, que resiliencia de emprendimiento, en MIPYME en este caso, se refiere a capacidad de la unidad de negocios a enfrentar a corto y mediano plazo los estresores exógenos, ¿no? Algo externo, algo que uno no lo creó, pero que lo tiene que enfrentar con la situación tal como mencionó Carlos, de no haber cambiado de A4 o acá tamaño carta o tamaño oficio, en Chile tenemos, a A5 para que te puedan leer con mayor comodidad tus clientes también en tamaño de dispositivos móviles o tabletas o celulares. Y bueno, estos estresores exógenos llamados eventos o ocurrencias, allí los conceptos son distintos dependiendo si estás de ingeniería, de administración de negocios o área organizacional. Tanto de desastres naturales o causados por actividad humana, ¿no? El propósito de lograr o mejorar esta resiliencia sería poder mantener la estructura organizacional y funciones esenciales de la unidad de negocios. Entonces, ¿en qué contexto encuentra la pandemia de COVID-19 a las MIPYMES chilenas? Obviamente no fue el primer terremoto, ni tampoco fue el último, pero este evento en 2010 marca a Chile entero y también a sus empresas. Erupciones volcánicas de 2015, habían varias y afectaron todo el sur de Chile. También fue un regalo muy feo, muy de mal gusto a Argentina, donde impactó su sector turístico en el sur argentino de manera impresionante. Luego seguimos con los lamentables incendios forestales aquí en el sur, pero también han escuchado ustedes de incendios urbanos en Valparaíso, ¿no? en el centro norte del país, cerca de la capital. Luego, acá a lo largo de Chile, el estallido social en octubre de 2019 marcó otra etapa de cómo estamos enfrentando, cómo vemos los desastres distintos desastres, o sea, de distinto origen, y ahora pandemia de SARS-CoV-2, perdón, los contagios con SARS-CoV-2, o sea, la llamada pandemia de COVID-19. Y tomando en cuenta que Chile es país de volcanes, terremotos, de tsunamis, maremotos, no es primera vez ni la última que vamos a enfrentar estos lamentables efectos, estos impactos en MIPYMES por parte de distintos eventos, ocurrencias. Aquí, resumido de la literatura, los impactos negativos que han apreciado distintos científicos alrededor del mundo, puntualmente en los países en vías de desarrollo y en las economías emergentes. Entonces, claramente un desastre, una interrupción de este tipo afecta a la MIPYME primero en baja de las ventas, uno pierde contacto con sus clientes, uno pierde contacto y presencia y la atención, el foco de los stakeholders de
de la empresa, ¿no? Las distintas personas interesadas a distinto nivel territorial. En algunos casos pueden ser daños físicos al equipamiento o al stock o los lugares, edificios o infraestructura la cual es necesaria para que una empresa entrega su servicio o vende o produce o entrega su producto. Claramente suministro, ¿no? La cadena de suministro la veremos afectada, tanto para las grandes empresas, pero a las MIPYME pueden imaginar que les afecta en mucha más profundidad, y ubicación de emprendimiento es especialmente importante a las empresas de servicios, claramente. También literatura cuenta sobre impactos positivos, incluso en los países con economía emergente, incluso con los países, en las pymes de los países en vías de desarrollo. Algunas aumenta las ventas acá, ahora en los tiempos de pandemia. Pueden imaginar cuáles son los artículos, ¿no? Como dijo Carlos, del mundo análogo que podrían ser más cotizados. Depende en área de turismo, nuevamente surgen estos ejemplos porque es el sector donde estudio más a las MIPYMES. Entonces existe algo que se llama el turismo oscuro o turismo de desastres. Cuando nosotros acá, especialmente en 2015, nos sucedió que cantidad de turistas que llegó a mirar el volcán Villarrica en su proceso de erupción o en los meses post-erupción era bastante más, digamos, de lo usual en las estaciones esta estación de invierno que normalmente ocurre en esta zona lacustre puntualmente y volcánica de nuestro país. Y reputación fue, en alguna literatura reporteada que las pymes se veían con su reputación, con su percepción de su imagen mejorada por la manera de cómo enfrentaban estos desastres. Entonces, aquí tenemos las palabras clave. Estoy por terminar con las palabras clave que son las capacidades que componen la resiliencia. Puntualmente se trata de anticipar, absorber y adaptarse. Entonces acá es la parte, digamos, teórica de que estar preparado, estar resiliente y disminuir la vulnerabilidad, anticipar que la interrupción de tu negocio puede suceder, absorber estos shocks, estos golpes de la fortuna y adaptarse, ¿no? Ojalá no hacer el bounce back o recuperación, sino adaptarse y salir de esto de manera mejor. Pero si bien esto incluso está en los estándares de ISO publicados de cómo debería hacerse, la realidad de las MIPYMES en los países emergentes es tal como yo mostraba antes. El contexto regional es muy volátil. La sobrevivencia de las MIPYMES no es tan alta comparando con otros negocios porque depende demasiado depende demasiado de las comunidades locales donde está inserto, de nivel de desarrollo sostenible, si lo tiene o no, o digamos del avance en desarrollo sostenible en las comunidades locales que operan, pues como vimos de los datos de aporte al PIB de las MIPYMES en Latinoamérica, en mismo Chile, claramente estos negocios son clave para el sustento de comunidades locales, pero no son de tamaño tan importante que, digamos, el gobierno central como sucede quizás con otros sectores, ¿no? Le tira el salvavidas mucho más de mayor tamaño o frecuentemente. Sin embargo, todos coincidimos que las micro, pequeñas y medianas empresas son claves para poder seguir desarrollando, para poder lograr desarrollo
sostenible, perdón. Y para Carlos comentaba, esto hay que hacerlo planificando con un poco más de calma y no ahora último minuto. Pero tenemos lo que tenemos y tenemos que usar estas herramientas como saber nuestros riesgos, mapear los riesgos, literalmente sentarse y escribir en una hoja de papel cuáles son los problemas que puede enfrentar esta idea de negocios que estoy implementando, mapear las capacidades y habilidades que sí tengo, que no tengo, cuáles tengo que buscar con los socios claves, como acá pueden ver, nosotros analizamos en nuestra investigación con investigadores en base del Business Model Canvas, ¿no? del Canvas de los negocios tan frecuentemente usados, tantos tutoriales en YouTube que uno puede conocer de cómo construir el tuyo, cómo diseñar la propuesta de valor, etc. Por lo tanto, nuestras mentorías, cuando las hacemos a las MIPYMES acá en el sur de Chile, las basamos justamente en estos bloques de Canvas para poder explicar de mejor manera qué es lo que detrás de nuestra intencionalidad, detrás de nuestras acciones de mentoría. Poder de las redes, ¿no? Tanto redes sociales como en general, si bien ahora tenemos que mantener distanciamiento físico, no significa que el distanciamiento social tenemos que mantenerlo. Es muy importante quedarse conectados, es más importante que nunca estar visibles, estar afuera, allí afuera significa estar en ciberespacio, en espacio real bien, mostrándose de que sí estoy disponible y abierto a negocio, y aunque puede ser que este negocio, esta propuesta de valor es bien distinta ahora, como por ejemplo un caso que estudio es una empresa de turismo rural acá en el sur de Chile que obviamente no pudo aprovechar los tiempos de la cosecha cuando los turistas vienen, se cosechan su propia lechuga, manzana, no sé, sacan un pescado del río y se les prepara una cena o almuerzo. Obviamente esto no es posible, sin embargo, sería una pérdida de alimentos muy grande, ¿no? De esta lechuga, manzana, lo que sea, toda la cosecha, la hortaliza o la fruta se pierde. Por lo tanto, esta empresa de turismo rural tuvo que cambiarse e entregar groceries, entregar simplemente la comida por delivery. Y ahí ahora está ocupando las redes que han ocupado antes para conseguir insumos para turismo. Ahora lo está ocupando estas redes, esta visibilidad creada durante los anteriores 18 meses para poder vender. Bueno, y con esto cierro que las decisiones emprendedoras tienen que ver con estas categorías, estos códigos por categoría de absorción, ¿no? Cuántos golpes yo puedo, cuántos meses puedo, sin tener ingresos, puedo sobrevivir, de adaptación, cuál debería ser mi reacción ahora ya rápida. Y acá no incluí nada de anticipación porque ya es un poco tarde y esperamos que nuestras micro, medianas y pequeñas empresas a través de distintos programas de gobierno que estaban diseñadas más bien para fomento productivo, normal, usual. Sin embargo, que aprovechen estas distintas áreas de las herramientas que se les entregaron, tanto teóricas como prácticas, como de diseño, ¿no? de cómo dibujo, cómo me imagino y cómo hago realidad mi negocio. Mi esperanza es que ahora tienen bastante herramientas como para poder enfrentar este desastre, aunque tal como comentó Carlos, las estadísticas para nada son alentadoras. Sin embargo, ahora este proceso de adaptación es de sacar lo último de uno y intentar reinventar dentro de estas restricciones, tanto de tamaño como de las obvias y claras prioridades, ¿no? de gobierno central,
de mitigar los efectos de la pandemia, o sea, y primero que nada parar la dispersión del virus. Y obviamente nuestra vida socioeconómica va a ser enfrentada solamente para mitigar los efectos negativos como segundo paso. Y nosotros acá en América del Sur estamos recién en el primero, por el mismo ritmo de la pandemia y de la epidemia acá en este continente. Y aunque las estadísticas no son positivas, yo encuentro que el primer paso de resiliencia es mantenerse relativamente optimista, porque si no se hace muy difícil sobrellevar. Así que agradezco su atención y también agradezco acá los que pueden ver aquí son distintas entidades que apoyan esta investigación que recién presenté y también las distintas actividades y acciones que estamos haciendo acá en el sur de Chile, el apoyo de Gracias, Iva. en esta situación actual. Gracias. Iva, por tu presentación. La verdad, ahí se ve claramente el rol de las universidades en realizar diagnósticos de campo, recomendaciones, y en ese sentido, yo creo que el caso de Chile en términos de resiliencia por todas las catástrofes ambientales que han tenido que atravesar, bueno, tiene una experiencia en ese sentido muy valiosa también para toda la región. En particular esta pandemia hoy en día global que atraviesa a todos los países, pero sin duda cada país y que ya viene atravesando sus crisis en particular, bueno, eso los impacta en mayor o menor medida, ¿no? Y ese también es el gran desafío que tenemos por delante. Yo voy a invitar a los participantes que nos vayan, toda la grabación si nos están preguntando, se está grabando, lo vamos a subir a YouTube y allí van a poder con todo gusto volver a escucharla y bueno, a volver a algunos conceptos. Ahí Pablo Valdés nos comentaba que estuvo vivenciando en Smart City en Barcelona, lo que comentabas, Carlos, así que quiero volver un poquito al principio, Carlos, que menciones algunas herramientas más, diste algunos muy valiosos en lo que hace a identidad digital, y mientras si tenemos alguna pregunta más, me gustaría que vayas comentando y brindando un poquito más de detalles, que tenemos unos minutos a favor. Bueno, gracias, Analía. La verdad es que el estudio de Ieva es muy interesante porque realmente yo creo que el factor común a nivel global de todas las empresas pequeñas o medianas es la resiliencia, ¿no? La diferencia entre alguien que está acostumbrado a que va yendo a trabajar ya cobre y tenga un salario y no se tenga que preocupar si va a poder pagar algo al final de mes, y una pequeña empresa en donde realmente, pues bueno, complicado a veces pues, cuando hablamos de ODS, cuando hablamos de temas que son teóricamente tan importantes para la sociedad y para el mundo, pero claro, uno al final inconscientemente la pirámide de Maslow es muy potente, ¿no? Y al final si uno no sabe si va a poder pagar la comida o va a poder pagar el colegio de sus hijos o va a poder pagar el alquiler o va a poder pues pagar a las personas que trabajan con él, pues eso genera muchísimo estrés y es una situación de angustia que es muy complicada de explicar, ¿no? Si no se ha vivido, ¿no? Digamos que no sé en otros países, pero en Europa en general y en España el empresario individual no tiene tampoco apoyo de desempleo, es decir, que si tu empresa no va bien, pues no tienes ninguna red detrás que te apoyen y que te sustente. Entonces todo eso hace que tomar la decisión de ser empresario sea algo que pues, mucha gente llevamos en la sangre, ¿no? Y es algo que nos gusta. Y bueno, a nadie nos obliga, ¿no? Pero al final ahí está la diferencia entre los empresarios que son por decisión y los autoempleados que han salido del mercado de trabajo, que el mercado de trabajo los ha expulsado y que tienen que reinventarse porque nadie quiere pagarles un salario. Entonces, por eso yo cuando hablamos de emprendedores y hablamos de empresarios, yo haría un mapa de razones por las cuales uno emprende, y entonces las resiliencias son diferentes, porque no es lo mismo un empresario que decide serlo
utiliza la tecnología o utiliza diferentes ideas que tiene, porque tiene una visión y quiere llevarla a término y se sacrifica. Yo siempre digo que al final el coste de oportunidad es el ingreso que yo podría obtener si fuera asalariado en relación a la satisfacción que obtengo de llegar y conseguir la meta o la visión que yo tuve a través de una empresa dirigida por uno mismo. Entonces, en ese sentido, los tips pues, son diferentes, porque si uno lo que busca es ser visible para volver a ser empleable, pues entonces lo que tienes que formarse y ver qué están buscando las empresas para contratar y qué actividad tiene que hacer o dónde tiene que aprender y brillar con experiencia para que alguien lo contrate. Y eso es una estrategia en un momento de COVID, en un momento de resiliencia muy diferente a una estrategia de alguien que tiene una visión y lo que quiere es ponerla en valor, con lo cual yo siempre digo a mis hijas, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer y qué va a pagar las facturas? Entonces, si lo que te gusta hacer y lo que va a pagar las facturas es lo mismo, fantástico. Si eres capaz de hacer eso, siempre vas a ser más feliz, porque aunque no llegues tan bien a final de mes como si fueras asalariado, estás haciendo lo que te gusta. Y eso es un pago, como yo digo, en especie, que es muy difícil de cuantificar. Claro, al final otra vez ahí es de vivir con el verbo ser o vivir con el verbo tener. Si vives con el verbo tener, probablemente ser asalariado nos genera una seguridad que tener una empresa no nos la genera. Entonces, son decisiones vitales complicadas que a veces las propias circunstancias, ahora el COVID, pues hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y que tiene que ver qué hace para que los próximos 3 meses tener un ingreso. Entonces tiene que reinventarse, pero rápidamente, no le da tiempo a pensar qué haría yo, ¿no? Porque no tienes red, ¿no? En cambio, el que está, lo han echado de una empresa que estaba asalariado, que tiene 18 meses de paro, esta persona tiene un tiempo para poderse preparar. Bueno, yo creo que las tarjetas digitales, de hecho, estamos haciendo ahora una iniciativa de la gente que se ha quedado en paro, pues poderle regalar la tarjeta digital, poderle hacer una capacitación para que puedan poner su currículum en la tarjeta digital, y esta propuesta de valor única pues la enfocamos a un vídeo que se presente esa persona, es decir, que pueda presentarse y un currículum que pueda explicar quién es, ¿no? Al final a la gente yo creo que cada día menos le importa menos dónde hemos estudiado y si no, lo que le importa es qué sabemos hacer y qué nos gusta. Porque al final lo que sabemos hacer y lo que nos gusta es lo que va a hacer que la gente no se pueda fijar en nosotros, ¿no? O sea, yo estudié economía, soy economista, pero al final yo no pondría en mi currículum que soy economista, yo pondría que soy capaz de dirigir empresas, que soy capaz de crear productos tecnológicos, que soy capaz de comercializarlos, que soy capaz de internacionalizarlos. Entonces, eso me puede abrir puertas a otras empresas o otras personas que tengan ideas. Y yo ahí es donde me gustaría mucho, pues, a la gente que nos pueda, no ahora ver, sino gente que pueda grabar esto, o que a lo mejor si se traduce simultáneamente, pues decirles que hoy en día creo que una de las grandes retos que hay es colaborar. Es decir, los pequeños empresarios tenemos que colaborar internacionalmente, porque imagínate que nos juntamos 50 empresarios de 50 países haciendo la misma actividad, tenemos una capacidad de compra y tenemos una capacidad de gestión brutal. Por eso nosotros ahora mismo no estamos abriendo delegaciones, nosotros estamos nombrando distribuidores, que no son exclusivos, pero de facto lo son. Tarjetas Digitales Chile, por ejemplo, es una iniciativa de un señor que es distribuidor nuestro en Chile y que nosotros estamos apoyando para que el concepto de la identidad digital se pueda promocionar en Chile con una identidad local. Y ahí entramos en el otro concepto que es súper importante, que es el ser locales. Ser globales a nivel de tecnología, pero locales a nivel de respetar cómo se hacen las cosas en los países. Y es muy difícil si tú llegas como español a Chile o como español a Perú. Tienes que hacerlo con gente local, tienes que ponerte a sus órdenes y ser muy humilde y entender que aunque todos hablemos castellano, el chileno habla un castellano diferente que el peruano y que el argentino y que te tienes que adaptar. Entonces, yo creo que los empresarios pequeños tenemos que aprender eso, a colaborar y a generar economías de escala internacionalmente. Pues, por ejemplo, un empresario pequeño en Temuco, un empresario en Valparaíso, un empresario en Santiago de Chile, por ejemplo, pues por ponerlo, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y en Córdoba, por poner en España, pues podrían colaborar perfectamente y tener sinergias que ahora mismo no están teniendo. Entonces, bueno, yo simplemente quería hacer esta pequeña aportación. El tema de los ODS a mí me interesa mucho y creo que es súper importante, pero hoy en día, sobre todo las pequeñas empresas, pues lo van a poner en un segundo plano, aunque se puede hacer las dos cosas a la vez. Uno puede reinventarse siendo sostenible, porque va a transmitir al mercado algo mucho más positivo. Y sobre todo porque además el mercado lo está necesitando. La gente no quiere
que tú contamines, no quiere que tú destruyas, sino que quieres que aportes. Y aportar significa que lo que haces sume a la sociedad, no reste, ¿no? Para tu beneficio, sino que sume en general a todos. Así que bueno, no sé, si tienes Qué alguna valioso. pregunta, María. Sí, creo que ahí dijiste un par de conceptos muy claves en lo que hace a pensarnos globalmente, pero actuar localmente, la importancia de las alianzas. Esta pandemia también ha acelerado mucho más la solidaridad. Yo mencionaba la vez pasada de este compartir conocimiento. No sé cómo usar esta herramienta Zoom. Te escribo un mensaje, vos rápidamente me pasás 2 o 3 tips por WhatsApp y yo me conecto y puedo hacerlo. Y esa capacidad de compartir conocimiento de forma solidaria y acelerarlo también, porque tal vez en otro momento las personas decían, bueno, ¿para qué lo voy a usar? No, lo aprendo después, que fue también algo que mencionaste un poco al principio de la disertación. Esto ha acelerado el interés, decir, bueno, tengo que utilizar las herramientas digitales, ¿cómo aprendo? Y esa apertura también que se ha dado en términos de las personas, de las instituciones, lo vemos también en las universidades, que muchas veces eran más reticentes a trabajar e-learning, y ahora cada vez más lo están haciendo y están viendo las ventajas que esto también tiene. Bueno, yo creo que eso, sin duda, la pandemia lo ha acelerado y da un montón de oportunidades para aquellas personas que también quieran verlo y estén dispuestas a abrirse en ese sentido. Acá hay una pregunta respecto a Chile. El proyecto presentado por la Universidad educa o guía a las empresas para prevenir o disminuir el impacto de las situaciones de crisis social que se han producido en el año 2019. ¿Cómo se financia ese emprendimiento que la universidad colabora con las microempresas del sur de Chile? Lleva. Aquí. Bueno, primero me gustaría también aquí comentar haciendo el resumen de unos autores bien hábiles que como que enfuerza también lo que estamos diciendo acá, que la resiliencia es una condición necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo sostenible. Y aquí esta frase está acuñada hablando de destinos turísticos, hablando de unas comunidades locales dependientes de turismo. Y habrán seguramente otras investigaciones que van a testear esta idea, esta hipótesis, ¿no? Y ver si lo mismo es verdad digamos, en otros sectores. Y lo que yo quería acá reiniciar es que no es uno, enfatizar es que no es uno u otro. Sí, Carlos tiene toda la razón. O sea, los grandes objetivos globales van a pasar al segundo plano, pero por mientras estamos hablando de meses, porque al no tener nuestro pensamiento como que alineado con estos objetivos globales, incluso a nivel de pyme, obviamente que ahora el tema es si yo tengo, si puedo pagar comida, si puedo seguir pagando educación, en el caso de que mis hijos no reciben beca, etcétera. Y eso es completamente normal, pero tiene cierta relación, ¿no?, cíclica, circular de estas dos condiciones. Y la palabra clave acá es lo que dijo Analía, es de las capacidades. Porque tanto hacia la sostenibilidad como hacia la resiliencia tenemos que desarrollar estas capacidades. Y allá yo creo que el rol de universidad, ya ahora apuntando a la pregunta específicamente, es clave y es más importante que hacer el diagnóstico o investigar, incluso investigar aplicado. Las universidades ahora, lo que dijo Carlos, tienen que ser parte de estas alianzas y tienen que poner, si no tienen dinero, como decimos acá en Chile, si no tienen plata, tienen que poner las horas hombre, horas mujer, en colaboración, en mentorías, y aquí ya específicamente hablando de este proyecto presentado como guía a las empresas, tenemos clínica empresarial, tenemos clínica jurídica dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de Universidad de la Frontera, y tanto los abogados, los futuros abogados, como los ingenieros comerciales y contadores públicos auditores son las tres
carreras que tenemos en la facultad, literalmente de manito toma a las personas que acuden a las clínicas por distintos motivos y los apoyan. Clínica jurídica apoyan los procesos de insolvencia y reemprendimiento, tanto acompañando en las tristes finales como de inicios de distintas actividades que generan ingresos. Y la clínica empresarial acompaña en cualquier paso de la MIPYME dependiendo de su necesidad. Todo, o sea, de marketing, a contabilidad, de diseño, de su propuesta de valor o cosas así muy concretas como sacar una maletita llena de boletas y de facturas, como dijo Carlos, y separar lo personal de lo que corresponde al negocio, por ejemplo. Y esto, nosotros en la clínica empresarial atendemos normalmente las microempresas, porque estos logotipos que mostré de Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec, de esta agencia nacional gubernamental en Chile, ellos ven las empresas de menor tamaño, no es que escapan de atender las microempresas, pero tenemos, y por lo menos acá en la región de la Araucanía, tenemos un trabajo cohesionado, capacitamos mutuamente para poder cubrir la mayor cantidad de las MIPYMES posible. Y cómo se financia emprendimiento, que la universidad colabora con las microempresas. Emprendimiento. O sea, el emprendimiento en Chile en general se autofinancia, digamos, con las pequeñas inversiones de las llamadas, las jefes, ¿no? De las family friends, ¿no? Familias y amigos. Y también están tanto las herramientas de Corfo y Cercotec, de otras agencias gubernamentales en entregar muy pequeños subsidios o tener distintos programas de cofinanciamiento. Y igualmente la Universidad de la Frontera, además de tener estas clínicas que yo mencioné, tiene por unos 3 años seguida en la década anterior la mejor incubadora de negocios en Latinoamérica, que es Incubatec UFRO, que además estaba en lugar octavo, me tinca, a nivel mundial un par de años atrás. Y ella también lo que llamamos baja fondos, ¿no? De nivel nacional a las regiones, y ahora ya sirve, ¿no? Es un fiel servidor público acá de las MIPYME en el sur de Chile. Pero sí su foco más bien es emprendimiento digital o digitalización de emprendimiento. También tiene un área de apoyo al emprendimiento social muy importante, pero siendo incubadora de negocios tecnológicos, normalmente vea también mucho lo que es startup o spin-out en base tecnológica. Mientras que nosotros en la facultad ya vemos otras áreas también. Buenísimo. Espero, bueno, Pablo, que responda bien tu pregunta. Bueno, gracias a ambos, la verdad, muy ilustrativas las presentaciones y claras, la verdad que un placer tener semejante nivel de disertantes en esta webinar en español. Agradecerles desde parte del Consejo por habernos acompañado en el día de hoy. Seguramente vamos a estar anunciando una nueva serie de webinars en español muy pronto, así que, bueno, I'm going to speak right now in English, but we have to end this series of webinars in Spanish. Thank you so much, Eva, Carlos from Spain and Chile, to join us, and thank you so much also to the participants. In the name of ICSB, we are more than excited of all this series of webinars and the great reviews that we are receiving. So thank you so much. Thank you for the invitation. Hope to try to help the organization to enhance the reach in the Spanish speaking territories, and to be able to make this organization big in more countries than it is now. So thank you, Ayman. Thank you, Alia, and hope to talk to you soon. Bye. Thank you, Carlos. Thank you, Eva. And well, we see you soon.
Thank you. Bye Yes, bye. see you soon in other events in English or in Spanish. Thank you. Bye bye.